Seguramente han escuchado la frase duda razonable mil veces, ¿no? En las películas, en las noticias, pero ¿qué significa realmente? No es cualquier duda, para nada. Es de hecho la columna vertebral de nuestro sistema de justicia penal, la máxima protección que tenemos para la libertad. Hoy vamos a desmenuzar este concepto tan importante. Y para arrancar, miren esta frase del gran jurista Francesco Carneluti. Ponerse a juzgar a otra persona es sin duda una de las responsabilidades más enormes y complicadas que existen. Justo por eso, por esa dificultad, se necesita un mecanismo de seguridad que sea prácticamente a prueba de fallas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, primero, vamos a sentir el verdadero peso de juzgar. Luego, veremos el estándar tan alto que se creó para lidiar con eso. Descubriremos de dónde salió esta idea, que es una historia increíble. Después, y esto es clave, vamos a aclarar qué sí y qué no es la duda razonable. Veremos por qué se confunde tanto y al final, por qué es un pilar de la justicia. Muy bien, empecemos con el corazón del problema, el peso de juzgar. Cualquier cosa que hacemos los humanos puede tener errores, y la justicia, que es impartida por personas, pues no es la excepción. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Un juez o un tribunal siempre está frente a dos posibles errores, y ambos son terribles. Por un lado, pueden mandar a la cárcel a alguien que no hizo nada. Por el otro, pueden dejar libre a alguien que sí cometió un delito. El sistema tuvo que tomar una decisión muy clara sobre cuál de estos dos errores será por mucho el peor, y construir un muro para evitarlo. Y la solución que se encontró fue esa, crear el estándar de prueba pero más exigente que se pudiera imaginar. Uno que, a propósito, inclina la balanza para proteger la libertad de la persona por encima de todo lo demás. Y así es como nace este concepto. La duda razonable es el nivel más alto de certeza que la ley le pide a un juzgador para decir sí, es culpable. No estamos hablando de un 51% seguro, ni de un 90%. Hablamos de una convicción tan fuerte que haya superado cualquier duda que se base en la lógica y en las pruebas presentadas. Y ojo, que esto no es un invento de las series gringas. Aquí en México está escrito con todas sus letras en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 359 lo dice clarito. Si después de todo el juicio queda una duda razonable, el tribunal no tiene opción, tiene que absolver. Y el punto clave es que toda la chamba, toda la responsabilidad de eliminar esa duda es de la Fiscalía, de nadie más. Ahora, agárrense porque la historia de dónde viene este concepto es fascinante. Cualquiera podría pensar que se inventó desde el principio para proteger a los acusados, pero la verdad es mucho más rara. Fíjense en este viaje en el tiempo. Originalmente, allá en la teología cristiana, la idea de la duda razonable se creó para proteger el alma, pero del jurado, así como lo oyen. Se pensaba que condenar a un inocente era un pecado mortal, entonces esta regla les daba una salida a los jurados para no arriesgar su propia salvación eterna. No fue hasta el siglo XVIII que se empezó a usar como la conocemos hoy, un derecho para proteger al acusado, y a México llegó formalmente con la Gran Reforma Penal del 2008. Bueno, llegamos a una de las partes más importantes, porque este concepto se malinterpreta todo el tiempo, y no solo la gente común, hasta los abogados y peritos a veces se confunden. Así que vamos a dejar súper claro que sí es y que definitivamente no es. A ver, vamos a desmenuzarlo. ¿Que sí es? Es una duda que tiene lógica que nace de las pruebas que se vieron en el juicio o de la falta de ellas. Aparece cuando la fiscalía simple y sencillamente no pudo armar un caso lo suficientemente fuerte. Ojo, también surge cuando la defensa plantea una historia alternativa de los hechos que suena posible y que la fiscalía no pudo desmentir. Ahora, ¿qué no es? No es cualquier duda loca o imaginaria tipo... ¿y si lo hizo un fantasma? Tampoco es una simple contradicción en lo que dijo un testigo. Y súper importante, no es una corazonada del juez, un me late que fue él. Tiene que ser una duda objetiva, basada en la razón. Miren, para que esto quede súper claro, ahí les da un ejemplo real que pasó en un juicio. Un perito estaba testificando y dijo que como había contradicciones entre las pruebas, eso ya creaba duda razonable. No. Tremendo error. El hecho de que un testigo se equivoque en una fecha o un detalle no tumba todo el caso automáticamente. La verdadera duda razonable aparece cuando ves el rompecabezas completo de las pruebas y te das cuenta de que hay piezas muy importantes que faltan, que la historia general no checa. Para que de verdad podamos dimensionar lo alto que está este estándar, tenemos que compararlo con los que se usan en otras ramas del derecho, porque claro, no es lo mismo probar que alguien te debe dinero que probar que alguien cometió un homicidio. Este gráfico lo dice todo. Abajo, en lo más básico, tenemos la materia civil, donde con que tu versión sea un poquito más probable que la otra, un 51-49, ya con eso ganas. Luego, un escalón más arriba, para casos civiles más serios, se pide una prueba clara y convincente.
Pero hasta arriba, solita y muy lejos de las demás, está la materia penal con la duda razonable. El salto en la exigencia es brutal. Y la pregunta obvia es, ¿por qué esa diferencia tan grande? La respuesta es simple, pero increíblemente profunda. Por lo que está en juego. En un juicio civil te peleas por dinero, por una casa, por un contrato. En un juicio penal, lo que está sobre la mesa es la libertad, la vida de una persona. Por eso el sistema toma una postura filosófica y dice, prefiero 1000 veces cometer el error de dejar ir a un culpable que cometer el error irreparable de encerrar a un solo inocente. Y ya para ir cerrando, vamos a amarrar todas las ideas para entender por qué este principio es muchísimo más que una regla técnica para abogados. Es en realidad un pilar que sostiene a cualquier sociedad que de verdad se diga libre. En la práctica, la duda razonable tiene funciones vitales. Primero, es un freno al poder del Estado para meter a la cárcel a la gente. Segundo, es la forma en que el principio de presunción de inocencia se hace realidad. Obliga al Estado a demostrar la culpabilidad con pruebas de primer nivel. Y por último, es nuestra mejor y máxima garantía contra el peor de los errores, el error judicial. Y creo que no hay mejor forma de resumir toda esta filosofía que con esta famosísima frase del jurista inglés William Blackstone. El costo de equivocarse y condenar a un inocente es tan, pero tan alto, que el sistema está diseñado para aceptar que a veces algunos culpables se van a escapar. Es una decisión consciente, una que define a una verdadera justicia garantista. Y nos vamos con esta pregunta en el aire. En un mundo que muchas veces pide justicia rápida y castigos ejemplares, este principio nos obliga a ser pacientes, a ser rigurosos, a ser humildes. Nos recuerda que proteger a un solo inocente es, quizá, el objetivo más noble y más importante de la justicia.